Hace casi justo un año se publicaron en enero las actas de la Fed correspondientes al 16 de diciembre del año 2001. Y eso marcó el inicio de la corrección en las bolsas y también en los mercados de renta fija. En aquella ocasión, un año antes, la Fed ya mostraba la preocupación por la inflación, que se encontraba ya desatada en un 7% en Estados Unidos, y endureció su tono de forma importante. Algunos inversores tomaron nota, pero la verdad es que muchos no quisieron hacer caso y les costó mucho entender el mensaje. Un año después, los inversores siguen ignorando los mensajes de la Fed. Así lo vimos el miércoles pasado, cuando se publicaron estas actas que correspondían al 15 de diciembre del año 2022, donde nuevamente vemos un lenguaje muy similar al que se veía un año anterior y que básicamente no hay ninguno de los consejeros de la Fed que esté pensando en bajar las tasas de interés el año 2023, y también se habla de que no se malinterprete el que el ritmo de subidas de tasa sea más lenta con una relajación monetaria del tipo de la que hemos visto estos últimos 15 años. Pero a diferencia del año pasado, donde la primera semana comenzaron las caídas, este año hemos visto un inicio de año bastante alcista en las bolsas, sobre todo en el Eurostock, que subió casi un 6% la semana pasada, pero también lo fue en las bolsas de Estados Unidos, subiendo entre el 1 y el 1,9%, pero sobre todo nos llama la atención ese modo rally que se produjo el viernes, luego de dos datos muy importantes que en unos momentos más vamos a mencionar. Primero, tiene que ver con que la desaceleración global podría no ser tal e incluso volver al crecimiento de esta Goldilocks economy y que al mismo tiempo no se viera reflejado en un aumento de la inflación. Es decir, que se alejarían los temores de esta inflación y más bien tendríamos nuevamente a una economía que crece a un ritmo no tan alto, pero que también va bajando la inflación. Esa sensación de debilidad se ha ido generando, por ejemplo, con el PMI de manufactura americano, que bajó al 48,4%, y también se ha visto la debilidad en empresas, en la demanda en empresas como Tesla o como Apple, por ejemplo. También se vieron buenos datos de inflación, tanto en Alemania, que cayó al 8,6% desde el 10% que venía, o incluso Francia, que ya está en el 5,9%. También ha ido cayendo el petróleo. Pero como mencionaba anteriormente, lo más interesante se vio el jueves y el viernes con esa caída de la inflación que puede ser compatible con una economía que mantiene el pulso y que no entra en esa recesión económica, lo cual nosotros ponemos en duda, así como ese aterrizaje suave y que estemos en una Goldilocks economy. La base para argumentar este optimismo está dada primero por el dato de empleo, este informe de empleo que se conoció el jueves, y el viernes por el ISM de servicios americano. La gran noticia respecto del informe de empleo es que hubo menores solicitudes de desempleo, pero sobre todo que los salarios por hora no subieron el 0,4% esperado, sino que el 0,3%. Y sabemos que los salarios por hora son un catalizador muy importante a la hora de medir la inflación. Y algo similar con el PMI de servicios americanos, que cayó a 49,6 puntos, muy por debajo de los 55,1 que estaban esperados. Es decir, contracción de la actividad económica, pero al mismo tiempo contracción de la inflación, algo que no sería el peor de los mundos, y eso es lo que ha llevado a las bolsas estos días a estar subiendo. Pero si lo vemos en términos técnicos, pensamos que los 4.100 puntos siguen siendo todavía un techo muy difícil de romper, y hacia abajo vemos espacio por lo menos hasta los 3.577 como un canal que se podría estar produciendo, un canal bajista que se pueda estar produciendo en los próximos días, semanas, y que tiene que ver también con el mínimo que se marcó en octubre. Esta semana los dos platos fuertes van a ser primero la inflación americana de diciembre, que se publica mañana jueves, y también el inicio de la publicación de resultados del cuarto trimestre. Como siempre empiezan los bancos, JP Morgan, Citigroup, Bank of America, Bank of New York Mellon y Wells Fargo. Mientras que también van a presentar algunos semiconductores importantes como Taiwan Semiconductores o BlackRock. Esta semana en general va a ser importante para ver si este recorrido inicial alcista que han tenido las bolsas se va a poder mantener algunos días más, o vamos a ir nuevamente a una tendencia muy similar a lo que fue el 2022, porque el entorno
monetario, la Fed se ha encargado de decir que sigue siendo muy similar, es decir, un entorno de contracción monetaria, y esto significa presión para las bolsas.